Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mejor equipo de inversiones de toda Latinoamérica, Larraín Vial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Somos GTD, más que tecnología. Toku, la plataforma de recaudación definitiva. Mueve tu empresa con los arriendos mensuales de Mita Rentacar. 360 Connect, evoluciona hoy con BCI. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Porque si terminamos muy temprano, qué raro que haya sido tan tarde, pero en fin. Sigamos mejor. ¿Cómo está? Ya, dije que era miércoles, no, jueves 7 de agosto del año 2025. Matías del Río, buenos días dentro de lo que se puede. Muy buenos días a todos. Sí, de esta semana previa. La próxima es larga, tiene una definición larga. El próximo, sí, el 15, viernes 15. Sí, empieza como a... Sí, tú ya estás empezando a gozarlo previamente. Esto es como los viajes, se gozan tanto previamente como en el viaje mismo, en la planificación y eso es muy interesante. Oye, Matthew from the River, como te dice la María del Carmen Rodríguez. A ver, hay cosas interesantes, empiezan a pasar cosas muy interesantes en los debates y empiezan a desarmarse estructuras o a ponerse, no desarmarse, a ponerse a prueba estructuras, empiezan a crujir ciertas cosas, porque ayer pasó esa típica cosa que es que puede ser muy chica, pero que puede llegar a convertirse en algo muy complicado. Nos referimos a, porque hay algunas frases célebres en la política chilena, y una de ellas es: no me leí el programa. Es de Ignacio Walker respecto a la educación. Respecto a la reforma de la educación. En Bachelet 2. Claro, porque uno de los grandes opositores a la reforma educacional de Bachelet 2 fue la democracia cristiana encabezada en ese entonces por Ignacio Walker. Y por los votos por la ausencia de votos de la democracia cristiana fue que algunas de esas cosas, de esas normas se moderaron. Entonces, la norma, pero ¿cómo? Si usted era partidario, no, es que no leí esa parte del programa o no me leí el programa, lo ha matizado en el tiempo Ignacio Walker, pero quedó establecido como que él no había leído el programa. Pero ahora nos encontramos con que yo voy a permitirme leer el punto 10 del programa, de la parte económica del programa de Janet Jara, porque hay que leerlo entero, porque para que no... Ayer en la tarde hicimos un... Claro, porque es... un nuevo pacto con la naturaleza, es el capítulo 10. Lideraremos una transformación ambiental profunda, cerrando progresivamente las termoeléctricas a carbón. Eso lo empezó el gobierno de Piñera, o sea, nada que decir. Expandiendo las energías renovables públicas. Primer detalle, energías renovables públicas. Y priorizando el consumo humano del agua. Eso es absolutamente de la propuesta constitucional de la Convención. Promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre. Eso es muy delicado. Nacionalizando el litio y el cobre, insistiendo además con valor agregado. Una de las cosas que ha ocurrido con los aranceles de Trump es que nos hemos dado cuenta que prácticamente todo el cobre que exportamos es con valor agregado. Y además, si nosotros hoy día estuviéramos exportando cañerías de cobre, tendríamos un serio problema para Estados Unidos, digamos, y no seríamos, además, por un tema de distancia, flete, no seríamos rentables. Lo contrario de valor agregado sería para ridiculizar, porque esto de decir con valor agregado es ridiculizar, es una cierta ridiculización. Sí, totalmente. Es exportar roca. El cobre, sin ningún valor agregado, es como lo entrega la naturaleza, es pescar pedazos de roca y mandarlos. Estamos bastante lejos de eso, ¿no? Hace un rato. Pero muy lejos. Sí, hace más de un siglo que estamos lejos de eso. Claro, entonces esa es una caricatura interesada. Pero todavía queda instalado, ¿te das cuenta? No, pero claro, porque no podemos seguir exportando piedra.
hace muchos años, creo. Yo me acuerdo que en una entrevista, cuando Beatriz Sánchez era candidata presidencial, me acuerdo haberle hecho esa pregunta y ella haber insistido en que solo exportábamos roca y haberle mostrado yo los datos respecto a lo que exportábamos en ese entonces. Pero como te digo... Hay ciertos términos que se empiezan a acuñar y se quedan en los discursos. Por ejemplo, el encadenamiento productivo. No hay ningún discurso que no lo mencione sin explicar exactamente a qué se refiere, qué es lo que es, como si alguien estuviera en contra de que la... Pero déjame seguir con el párrafo, porque el párrafo es muy claro en todos los apellidos que va poniendo respecto a qué es lo que está construyendo. Porque como te digo, con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre. Fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el Acuerdo de Escazú. Crearemos una nueva ley de protección de glaciares y un ente autónomo de bienes ambientales, de bases ambientales. O sea, te das cuenta que en el fondo es completo cuando te dicen que la energía renovable, estatales. La economía es circular, lo que tiene mucho que ver con que generemos un círculo interno, no necesitamos el mundo, ¿m? No necesitamos el mundo. No es exactamente eso lo que promueve la economía circular. La economía circular promueve aprovechar todos los recursos, pero básicamente en este contexto yo lo miro distinto. Y insistir en la ley de protección de glaciares, que es la que evita la minería en la minería en alta montaña, que puede ser que tengan toda la razón, pero hay un concepto detrás, digamos, y un ente autónomo de bases ambientales, es decir, que finalmente haya algo que esté sobre los tribunales, sobre todo respecto al tema. Entonces, cuando José Antonio Kast dice ayer que se planteaba nacionalizar el cobre, y después Janet Jara sale a decir que hasta cuándo, que no inventen cosas, que etcétera, etcétera, la verdad es que empiezan a producirse esos eventos que son pequeños, pero que yo creo que minan muy importantemente una de las fuertes atributos de Janet Jara, que tiene que ver con credibilidad, con empatía, con cercanía, porque de hecho ella hasta se descontrola un poco, digamos, cuando en la forma en que reacciona. Entonces puede ser esos pequeños hitos, pero que van mostrando, y agreguémosle todos los elípticos desmentidos de Lautaro Carmona al encargado económico o al vocero económico. Por ejemplo, decir que Jadwe y Jara piensan lo mismo porque son parte del mismo partido. No, a ver, pero es que cuando la frase textual es algo así como piensan lo mismo porque son parte del mismo partido y obedecen a la misma dirección nacional. Pero por lo tanto, a ver, pueden decir cosas distintas, pero están de acuerdo. Es muy rara la elipsis que da. No sé si tú tenés la frase textual por ahí, ¿no? Porque la frase textual de Lautaro Carmona de ayer es bueno, un poco cantinflesca, por un lado, pero por otro lado es completamente sigue completamente la dialéctica histórica para afirmar cosas. Entonces, estos son los pequeños eventos que no son tan pequeños para empezar, y que finalmente sobre este tironeo que se está produciendo, por así decirlo, en las posturas de Luis Eduardo Escobar, que en algún momento nosotros leímos el lunes extractos de la entrevista que le hizo La Tercera. Pensamos que podía ser una ¿cómo decirlo? Una pasada de pueblos, una pasadita de 2 pueblos de Escobar, y que a lo mejor algunos le atribuyeron a su falta de experiencia política y que en realidad le iba a costar caro. Ha sido todo lo contrario. Estamos a jueves, y vemos que solamente lo reafirma. Nosotros lo entrevistamos ayer en la tarde y reafirma todo lo que dijo en esa entrevista y profundiza más allá. Entonces, lo suponemos que es con respaldo de la candidata Janet Jara. Y entonces este tironeo se empieza a hacer público y empieza entonces como Janet Jara respalda esos dichos más socialdemócratas de su jefe de económico, necesariamente el Partido Comunista hacia adentro tiene que reafirmar sus posturas del último Congreso Ideológico del 20 de enero de este año. Y ahí es donde entonces empiezan a aparecer estas frases que no veo Lautaro Carmona, no veo que ese debate esté haciendo un despeje, una contribución. Dice, por ejemplo, que
esto estoy buscando frase de la Universidad de Chile, de la Radio Universidad de Chile, dice: el salario vital de 750.000 pesos, que ya fue desechado por Luis Eduardo Escobar y que era la postura inicial de Janet Jara, en uno de los temas dice, es un debate abierto, que es una forma de decir ni sí ni no, pero que no es el momento. Es dialéctico, pero es decir, no, porque Escobar, yo no lo pude escuchar ayer, pero Escobar fue bien claro en decir, en estos 4 años no llegamos. Impresionante. ¿Y qué es lo que dice, Lautaro Carmona? Está abierto. O sea, el fin de las AFP, no hay tal fin de las AFP. No hay tal fin. Lo que pasa es que hay un sistema, dice Luis Eduardo Escobar, que es mixto, donde la novedad de la reforma de las pensiones, por ejemplo, es el aporte ¿cómo se llama? Que le aportan ¿Trimestral? Trimestral, que le aportan también los empleadores, que hay una parte del Estado y hay una parte del contribuyente en el ahorro, y eso es novedoso, pero jamás ha planteado el fin de las AFP, que sí lo había planteado Janet Jara cuando negoció legítimamente, sin su gusto, pero eso habla muy bien de ella, porque los ministros no tienen por qué sacar las leyes a su propio gusto, pero sí en condiciones de lo que puedan conseguir. Y lo que consiguió es avanzar en la reforma de pensiones, pero que si dependiera de ella, se terminaría en la AFP. Claramente Escobar no dice eso, dice lo contrario, que tiene que haber también capitalización individual, y no hay ningún desmentido de parte de la candidata. Por lo tanto, la candidata avanza muy rápidamente hacia posiciones socialdemócratas. Yo te diría que las posiciones de Janet Jara hoy, o la candidatura de Janet Jara, se plantean una línea mucho más al centro de lo que se plantea este gobierno, que ya evolucionó hacia el centro desde las posturas originales. Es decir, el gobierno de Gabriel Boric entra al gobierno de una determinada manera, con la salida, más bien con la entrada al socialismo democrático, atempera bastante su posición y deja un gobierno bastante más socialdemócrata en todas las posiciones que tiene el presidente respecto de la inversión privada, cuando va a las reuniones con los empresarios, pese a que había dicho que él jamás se iba a reunir con los empresarios. Esta posición de Janet Jara es mucho más al centro que la incluso de Gabriel Boric terminando su gobierno. Por lo tanto, la evolución va hacia allá. Pero claro, la pregunta que uno se hace, es curioso que el carro llegue a un tema mucho más central cuando el piloto del carro es del partido mucho más extremo y es del Partido Comunista. Las preguntas no son menores, las preguntas dicen, ¿dónde se tensa esto? O efectivamente Janet Jara está descubriendo o nos está haciendo ver una posición personal muy distinta que la va a terminar con ella fuera del Partido Comunista, porque el Partido Comunista no se va a mover. Pues, mira, a propósito de esta entrevista al Mercurio Valparaíso, Lautaro Carmona señaló que no podrían ser contrapuestas las opiniones de Jadwe y Jara. Son contrapuestas, no cabe ninguna duda, pero él dice, no podrían, de nuevo, ¿qué es eso? No podrían ser tan contrapuestas si comparten el mismo partido, la misma dirección nacional y la misma comisión política. Es decir, Carmona nos está diciendo aquí, nadie se manda solo. Exactamente. Nadie se manda solo. Entonces, no sabemos aquí, y eso es la habilidad innegable de Carmona, nadie sabe si le está pegando un raspacacho a Jadwe o a Jara. Porque está pegando un raspacacho, y como le pega al aire, al que le llegue el sallo que se lo come. Oye, en todo caso, a propósito de efectos, hoy día había un debate del transporte que moderaba Gloria Faúndez. Anoche Janet Jara anunció que se bajaba del debate. Pero se están teniendo debates todos los días por todos los temas. Ayer hubo uno de minería en la Universidad Católica. Que en este fue en el que se produce este contrapunto en el cual José Antonio Cast afirma que en el programa de la primaria ella estaba, en el debate de la primaria, dice ahí, no es tan claro José Antonio Cast, porque podría haber tenido el documento en la mano y haber dicho, mire, en el punto 10 se decía que iba a nacionalizar el cobre, explíqueme esto, digamos. Explíqueme esto. Pero el tema es, pero yo ahí, Matías, tengo una discrepancia profunda, no sé si contigo, porque lo hemos conversado y creo que estamos de acuerdo, pero sí con la manera en que lo frasea. Y que es que tú personalmente planteas que hay una evolución de Janet Jara. Yo honestamente me permito dudar y decir que es estratégico. Es que la constatación es que hay un cambio, es una constatación. Ahora, lo que hay que ver detrás, si es un cambio estratégico o profundo, o realmente ella está revelando una evolución en ella, o está haciendo un cambio para ganar. Eso yo no lo sé. Pero que hace inviable su candidatura, porque si en el fondo ella sale ahora del Partido Comunista,
o el Partido Comunista la sanciona, no tengo idea. Bueno, si lo hace de aquí al 18, no podría, no son tan, no hay instancias internas, da lo mismo, eso es ponerse legalista al extremo, no tiene ninguna importancia. Pero si ella pierde el apoyo del Partido Comunista, su candidatura se convierte del todo en inviable. Entonces, entonces se empieza a convertir en la candidata una militante comunista. No, es absolutamente impensable a alguien con esa historia. Entonces yo personalmente creo que es un giro estratégico. Creo que la ambigüedad de Carmona, para quedar bien con todo el mundo, en decir que le está pegando un raspacacho a Jadwe o a Jara, elija usted, porque hay quienes dicen, mira cómo desmintió a Jadwe, y hay otros que dicen, oye, le está diciendo a Jara. Entonces, eso es lo que a mí me hace no dudar. Yo te diría que estoy bastante convencido de que es un giro estratégico, sobre todo porque lo conversábamos hace unas semanas, el viernes de la semana pasada, acá con Óscar Landerreche, una constatación básica, que es que Chile tiene un régimen presidencial. Y al minuto siguiente que es elegida, que asume la presidencia de la República, Janet Jara tiene el poder absoluto para designaciones, para todo. Aquí lo recordábamos también, en varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos, el presidente junto con asumir, le tiene que pedir al Congreso que le autorice a los ministros. No es el caso de Chile. No es el caso de Chile, es completamente autónomo. Entonces, aquí de nuevo le creo. Sí, es que tenemos un acuerdo. Bueno, tenemos un acuerdo, tengo un acuerdo, pero... Y aquí, uno de repente parece, yo quiero constatar hechos para ponerlo arriba de la mesa. No quiero parecer como que estoy tomando una posición exacta. Estoy constatando hechos. El Partido Comunista forma parte del gobierno, sí. Los parlamentarios del Partido Comunista han apoyado iniciativas estratégicas del gobierno, no. Entonces ese es el dato, o sea, no han respetado un acuerdo básico, que es decir, si yo formo parte del gobierno y el gobierno tiene una iniciativa que considera estratégica, estamos hablando de leyes de seguridad, estamos hablando del estado excepcional de la Araucanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y una parte relevante de los parlamentarios del Partido Comunista, algunos del Frente Amplio, no están ahí, significa que los propios acuerdos son débiles. Entonces, pensar que porque existe una coalición y ella va a ser la presidenta de una determinada coalición, vaya a ocurrir distinto, yo tengo la impresión que hay que equivocarnos, y eso me hace pensar que es un giro estratégico. Claro, todo lo hace pensar a personas que efectivamente, pues no hay que ser tan inocente, que han militado toda la vida en un partido, que es un partido que opera bajo el centralismo democrático, como le llaman ellos, es decir, que una línea vertical de mando, que es la expresión de un proceso democrático interno que tiene el Partido Comunista, que son los consejos ideológicos, los consejos que tardan un año en hacerse y que se van haciendo en los barrios, en las comunas, en las ciudades, en las regiones, hasta construir esta posición única del Partido Comunista. Es muy inédito, que es lo que nos tiene a todos un poco desorientados, es esta diferencia tan ostensible, no solamente respecto de hechos de la cotidianeidad, hechos de la profundidad de lo ideológico. Si ahí está el punto, en cuál es el rol de los privados, en las concesiones, cuál es el sistema de pensiones que tiene que existir en el país, qué es lo que ocurre con la minería y los recursos naturales, si es que son nacionalizados o si los privados pueden ser socios. Es decir, una infinidad de hechos que están en la esencia de la diferencia del Partido Comunista con la socialdemocracia, donde hoy día se ve que el Partido Comunista baja el volumen y tiene a este árbitro de la conciencia, que es Lautaro Carmona, que trata de decir, muchachos, tranquilos, naveguemos estos meses, después volvemos a ordenar las cosas. La recompensa está allá, no acá. Volvemos, claro, no nos pongamos tan ortodoxos, no nos pongamos tan delicados en este momento, ya ordenaremos la casa, por ahora vamos en viaje. Y cuando uno está en viaje tiene cierta tolerancia a que mientras no se caigan los bultos, sigamos andando, porque tenemos que avanzar. Llegaremos al momento en que paremos, apretamos los bultos y seguimos. Pero esta discusión ideológica al Partido Comunista en algún momento le va a pasar la cuenta. Porque hay que empezar a hacer el conteo de lo que se dijo y empezar a ajustarlo a las directrices originales, que no son muy lejanas, no son la historia, son enero del 2025. Y lo que está diciendo
esto va a tener su... Por eso digo, yo creo que uno de repente aprende a identificar pequeños espacios. Y creo que lo de ayer fue que parecía casi menor, etcétera, etcétera. Yo creo que puede llegar a ser no sé si un golpe a la línea de flotación, ni nada por el estilo, pero el que se haya bajado de este debate, pues claramente, ¿qué es lo que iba a hacer? O sea, ¿qué es lo que iba a hacer? Lo primero que iba a hacer José Antonio Cast era sacar el papelito y decir, perdón, ayer me desmintió Janet Jara, bueno, le remito a leer lo que acabamos de leer. Esto no es distinto, déjame llevar una analogía espejo. Hace unos días leí una entrevista a Hermógenes Pérez de Arce, en la revista Dinamo. Una entrevista que le hace Roque Balbuena que es muy recomendable, no solo porque es muy divertida y muy bien hecha, qué sé yo. Desopilante. Pero una de las cosas que dice Hermógenes Pérez de Arce, que yo lo voy a poner en espejo con el Partido Comunista, es que él estima primero que Evelyn Matei es una izquierdista. Listo, fuera por izquierdista. Pero Kast es una no opción para Hermógenes Pérez de Arce. ¿Por qué no es una opción? Porque Kast en algún momento flaqueó en la defensa del régimen de Augusto Pinochet. Y eso lo hace inmediatamente ser un tipo no confiable. No confiable. Por eso sigue con Kaiser Hermógenes Pérez de Arce. Es decir, la doctrina y las ideas no se transan ni un milímetro para Hermógenes Pérez de Arce. Pero en el Partido Comunista hay muchos Hermógenes Pérez de Arce. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos estos movimientos al centro, a la socialdemocracia, al decir que después lo vemos, qué sé yo? ¿Hay algún momento que haya Hermógenes Pérez de Arce en el Partido Comunista que le van a decir, no señor, Janet Jara, o sea, si Janet Jara no llega a no ganar, la van a desplumar, como Hermógenes Pérez de Arce despluma a una inaceptable Evelyn Matei por izquierdista y a un amarillento y vendido José Antonio Cast. Claro. Estas cosas en los extremos pasan las cuentas. Hay tipos que son los portaestandartes de la verdad que está escrita en piedra. Los Hermógenes Pérez de Arce que no dejan que una coma se mueva, también los hay. No sé qué dice Juan Andrés Lagos, no sé qué dice el exdiputado, ¿cómo se llama? El de Barba, Hugo Gutiérrez. No sé qué dicen respecto de estas aperturas, estas licencias que se le dan a Luis Eduardo Escobar, que no es comunista, pero está hablando como libertad de desarrollo para ello. Estas licencias se pagan, se van anotando, como dicen los guasos, en la cacha de la Huasca, y en algún momento salen a la palestra. Y Lautaro Carmona está en una posición difícil de dar licencia, permitir que Jara diga estas cosas, ya sabemos por qué, porque hay una candidatura de por medio, pero hay alguien que tiene guardadas las tablas de la ley, y esas tablas de la ley están bajo 7 llaves, pero en algún momento se sacan y se pasa esa cuenta. Por eso estamos viviendo momentos muy interesantes en el debate ideológico y en el debate que se contrasta con la coyuntura. Oye, París bien vale una misa, pues se decía, ¿no? París bien vale una misa, sí, total. Y se llama repliegue táctico y... En fin. 8 de la mañana con 28 minutos. Oye, te mandé una encuesta que recibí del panel ciudadano UDD. ¿De hoy? De hoy, pero que es una encuesta que habla de que está centrada en el voto parisi. Es bien interesante, porque es origen y destino del voto parisi. El origen de dónde viene el voto parisi y a dónde iría el voto parisi en una eventual segunda vuelta. Me late que tenés más mi número porque no me ha llegado nada tuyo, pero en fin. Si tú ves el WhatsApp que deberías ver, que es en el que compartimos información entre todos, que deberíamos compartimos información entre todos, sería súper. Es cierto, ahí está. Súper recomendable. Me desdigo, compañero. Buena, Lautaro. Oye, a ver, es curioso porque, por ejemplo, de dónde vienen los votos de Franco Parisi, prácticamente, de acuerdo a la encuesta, no vienen de Evelyn Matei. Los votos de Franco Parisi vienen de... por supuesto que esto se me apagó. Como tenía que apagárseme, se me apagó. Traspasos de preferencia Franco Parisi. Vienen de Johannes Kaiser, vienen de José Antonio Cast y vienen de Janet Jara. Exactamente. De ahí viene lo que demuestra la existencia en el fondo de o sea, no sé qué demuestra, digamos, pero plantea cosas curiosas en términos de que
uno saca una segunda conclusión, si damos por válido y usémoslo como análisis, de una sospecha que yo al menos tenía, y que es que probablemente la caída del voto, porque uno decía, no, pero lo que pierde Matei lo gana Kast. Bueno, es que no necesariamente, porque lo que pierde Matei lo gana Kast, pero Kast también pierde, por ejemplo, con Parisi. Entonces me da la impresión que si uno hiciera una estructura de vaso comunicante, hay que hacerle doble clic, hay que mirarlo más, yo te diría que es más razonable pensar que votos de Evelyn Matei transitan hacia José Antonio Kast que transiten hacia Franco Parisi o hacia otro. Y aunque los números te calcen, lo que hay aquí es hay una parte de un voto volátil, y tengo la sensación, y es cosa de escuchar gente que uno conoce, digamos, como la migración, probablemente la pérdida de votos de Evelyn Matei, no hay que explicarla ni por Kaiser, ni por Parisi, sino que hay que explicarla por José Antonio Kast. Sin duda, pero eso uno lo ve en el día a día. Exactamente. Entonces, a mí gente me dice, gente de derecha, votante clásico de derecha, me dice, me lo han dicho, yo ya me cambié a Kast, como diciendo ya fue, y es definitivo, yo ya me cambié, como diciendo hay otros que ya van, es así yo desgloso la frase, pero me lo han dicho varios votantes que yo no esperaba, entonces, incluso militantes de Rennes, yo ya me voté, como diciendo más tarde vienen otros, pero ya me cambié a Kast. Claro. Y ahí viene el tema de la ortodoxia de la candidatura de derecha, pero básicamente, y eso es el concepto interesante, el voto útil. Porque yo te diría que una parte importante del voto de derecha, tradicionalmente de derecha, si pensara que Evelyn Matei es una mejor opción en segunda vuelta que José Antonio Kast, ese voto se iría por Evelyn Matei. Hay una cosa del voto útil, del voto funcional, muy desarrollado. ¿Qué es lo que tengo la sensación que lo que está ocurriendo? Es que existe cada día, y las encuestas así lo ratifican, una mayor convicción respecto a que Kast es tanto o más competitivo que Evelyn Matei en segunda vuelta. Y eso es lo que está facilitando la migración de un voto que objetivamente les gusta más, probablemente en términos de ortodoxia, les gusta más Kast que Matei, pero volviendo a lo que tú planteabas antes, están dispuestos a hacer, por un efecto práctico, hacer una renuncia ideológica. Pero si ese efecto práctico no existe la renuncia ideológica. De primera a segunda vuelta, esta encuesta, ¿qué es lo que dice? Si es que no pasa Parisi en segunda vuelta, sus votos porcentualmente serían, en el escenario Kast-Jara, mayoritariamente los votos Parisi de hoy, en el 45% de los casos sería a Kast, el 17% sería a Jara. Que no es menor, ¿eh? No es nada menor, nos habla de un voto tan disperso, tan difícil de identificar, y el 38% aún no sabe. Vamos a agregarlo. No sabe, votaría nulo o no votaría. O no votaría. Claro, yo diría que ahí probablemente me da la impresión, por lo que uno escucha, pero en base a 100, que el voto nulo es el más fuerte. ¿eh? En ese caso, el voto nulo. Ahora, si ocurre al revés, el 29% de los votos de Parisi. ¿Cómo al revés? No, si es que si hay otro escenario de segunda vuelta. Si el segundo escenario es Jara Matei, ya no el 35% se va al voto de la derecha, 45% que se va a la derecha con Kast, sino que si fuera Matei en vez de Kast, solo el 29% se va a Matei, y Janet Jara se mantiene entre el 17% y mantendría un 15%. Claro. Es decir, donde hay un cambio importante en el votante Parisi es respecto de Kast o respecto de Matei. Pero no sabe, nulo o no votaría 56%. Entonces, de nuevo, es que... es un voto super Kast el de Parisi. Es un voto muy Kast, por un lado, es un voto muy Kast, y que demuestra que Evelyn Matei se ha descapitalizado de una manera brutal, y que en el fondo quienes están hoy día, porque ese voto, ¿cuál es el voto de Parisi? El voto de Parisi es un voto descontento con el gobierno, que no quiere votar por la derecha, por la derecha tradicional, no le gustan los candidatos tradicionales. Y ese voto tradicional, a la hora de la hora, se inclina mucho más por Kast que por Matei, porque probablemente Kast ha logrado mantener por su preocupación por algunos temas, etcétera, y por esta lógica de que él se mira más apolítico, más fuera de la casta, por definirlo en términos argentinos, la lógica de la salida de la casta, probablemente Evelyn Matei, si usáramos términos mileístas, es la candidata de la casta. Completamente, la candidata del establishment, de la elite,
Y ahí está. Está bueno Sí, es interesante, pero ¿te das cuenta que ser la candidata del establishment le genera a Evelyn Matei un problema gravísimo? Entonces... Ahí está la definición estratégica. Ahí Coloma tiene que hacer Claro, pero una cuestión difícil para orientar políticamente una candidatura que no pasa por buenos momentos. Así es. Son las 8:35 minutos. 35 minutos, vamos al corte. Y en GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Las organizaciones no cambian solas. En People First Consulting by Talana te guían con más de 20 años de experiencia en clima, desempeño y OKR. Te acompañan con soluciones que se adaptan a ti. Empieza a transformar tu organización. Hazlo con Talana, hazlo en talana.com. Y molestes al moverte, no esperes más y recupera tu movimiento con traumatología de la Alemana. Conoce distintas cirugías con copago fijo o cero en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana. Si no tienes tiempo para llevar tu auto a la revisión técnica, el Seguro Consorcio cuenta con asistencia que hará el trámite por ti. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Y en 2025, más de 24.000 estudiantes de la Universidad Andrés Bello estarán formando espacios digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Tus cobros aún dependen de muchas herramientas. Toku centraliza PAC, PAT y otros métodos en una sola solución. Mejora tu recaudación sin aumentar la carga operativa. Más control, menos fricción. Infórmate en toku.cl. Y Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o su página web, vitelenergia.com. Y atención planeadores, Habitat tiene 3 planes APB pensados para ti: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode, hazlo en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7. En caso de cualquier problema, no lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. ¿Tu estrategia no baja al día a día? ¿Necesitas potenciar a tu equipo? Transformar tu organización es posible. People First Consulting by Talana cuenta con expertos con más de 20 años de experiencia para asesorarte en todos los procesos sobre desarrollo organizacional, clima y OKRs. Nos adaptamos a lo que tu organización necesite: asesorías, acompañamiento o ser tu equipo interno. Empieza a transformar tu organización en talana.com. Lo más importante de las empresas que mueven al país, como el sector minero, forestal, agrícola, construcción y más, es que comparten un socio en común que todos los moviliza. Mita Rentacar y sus arriendos mensuales desde 19.500 pesos más IVA diario. Las empresas que mueven al país cuentan con Mita y sus arriendos mensuales de vehículos con cobertura nacional, atención 24/7 y una flota equipada para tu negocio. Cuando tu empresa se mueve, se nota. Hazlo con flexibilidad, control y respaldo. Hazlo con Mita Rentacar. Mita.cl. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Que tu banco tenga soluciones integrales para tu empresa suena bien. Por eso, hoy cuentas con 360 Connect, la plataforma digital de BCI para agilizar todos tus procesos. Compra dólares y realiza las transferencias internacionales de manera simple, rápida y 100% digital. Hazlo desde una sola plataforma, en un solo clic, cuando y dónde lo necesites. Porque evolucionar también es parte de hacer crecer tu negocio. 360 Connect. Evoluciona hoy. Ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Universidad Andrés Bello, la tecnología de vanguardia es un aspecto central en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, solo en 2025, más de 24.000 estudiantes de distintas carreras de UNEP estarán formándose con entornos digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Cuando eliges la Reinvial, eliges una asesoría reconocida por su excelencia. Porque donde están tus inversiones importa. Fuimos premiados por Euromoney como el mejor equipo de inversiones de toda Latinoamérica. Reconocimiento que refleja nuestros 90 años de experiencia y un compromiso constante por innovar. Asesórate con expertos con mirada 360. Invierte mejor. La Reinvial. 90 años. Premio recibido por el área de LB Estrategia, entidad perteneciente a la Reinvial Servicios Profesionales Limitada, la cual se encuentra inscrita en el registro de prestadores de servicios financieros de la CMF. Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl. ¿Tu empresa todavía está intentando resolver la cobranza por su cuenta? Desarrollar sistemas internos es costoso. Integrar soluciones sueltas, una pesadilla. Y al final, tu equipo de tecnología termina haciendo cobranza. Toku nació para resolver eso. Con una sola integración, tu operación acepta pagos con PAC, PAT y mucho más. Automático, sin fricción, como le gusta a tus clientes. Más clientes pagando a tiempo, más ingresos todos los meses. Toku, la plataforma de recaudación definitiva con la flexibilidad que tu negocio necesita. En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al 6º Fondo de Innovación Social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Con 360 Connect de BCI evoluciona hoy. Compra dólares y realiza las transferencias internacionales para tu empresa. Ahora es rápido, simple, digital. Ser del BCI suena bien. La Reinvial ha sido premiada por Euromoney como el mejor equipo de inversiones de toda Latinoamérica. Invierte mejor. La Reinvial, 90 años. Y en Mutual de Seguridad trabajan protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previendo cada riesgo que puede aparecer, porque la seguridad y la salud laboral es su propósito y su pasión. Dicen, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. ¿Tu empresa necesita movilidad sin interrupciones? En Mita Rentacar tienen la solución. Arriendos mensuales desde 19.500 pesos masiva por día, con más de 30.000 vehículos, asistencia 24/7 y cobertura en todo Chile. Mita, elige tu destino, hazlo con Mita Rentacar. Don Pablo García, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, Nicolás, hola, Matías. Necesito una explicación. Pablo García, economista, ex consejero del Banco Central. Necesito que... Y sobre todo amigo de la casa. Y necesito que me explique esta operación. Esta intervención bancaria. Cambiaria del Banco Central. Lo que pasa, Pablo, a ver, yo vi intervención cambiaria y dije, no, ¿qué pasó? Y un PowerPoint que me mandó un amigo que tiene que refleja, que establece qué veces se ha hecho estas intervenciones de compra o de venta
que hay una diferencia que sería importante que la miráramos. Por ejemplo, las últimas que este amigo me mandaba, las últimas 3 eran el 2019 que se vendieron dólares parcialmente implementados durante el estallido social, cuando el dólar llegó a superar los 1.000 pesos, el 2020 parcialmente implementada por el COVID y el 2022 parcialmente implementada por el plebiscito constitucional. Entonces estamos hablando de operaciones de venta. Entonces, cuando uno dice... Para bajar la presión que estaba teniendo... Entonces, claro, eran, o sea, efectivamente, íbamos a complicarnos con permitir que el dólar volara por el estallido o durante el COVID o con los efectos del plebiscito, es razonablemente no. Para eso, perdón, para entenderlo como ciudadano, para eso es la reserva, para cuando hay momentos en la tapa de la olla a presión, para soltarla, para evitar, ¿no es cierto? Entonces, mira, yo creo que lo primero que hay que destacar de esto es que tenemos un esquema en Chile desde el año 99 donde esta cuestión es excepcional. Sí. Es excepcional. Y por eso, como es excepcional, siempre sorprende... Siempre confunde. O sea, lo normal es que sorprenda. Eso es lo que uno debe esperar, porque es excepcional. Las cosas excepcionales son sorpresivas. Y provocan efecto. El efecto, de hecho, ha sido poco por su racionalidad. Pero justamente hay que explicar. Hay un comunicado, ¿cierto? Yo esperaría que también hubiera, de parte del Consejo, una vocería que explicaran con detalle, que aterrizaran esto, porque es lo que corresponde hacer, porque son cosas excepcionales. Y las cosas excepcionales se ha hecho 10 veces o 9 veces desde el 99. No ocurre todos los días. No es otra RPM que pasa todos los 6 semanas, ¿cierto? Claro. Otro IPOM, sino que esto es bien excepcional. Creo que lo que usted plantea es interesante porque justamente la lógica de tener reservas es para usarlas en momentos de tensión. De tensión financiera, de incertidumbre internacional. Hemos tenido periodos domésticos de mucha incertidumbre, como el 2022 que tú mencionabas, Nicolás, la pandemia, ¿cierto? Ni qué decir el 2019. El 2019, hemos tenido momentos donde, por ejemplo, Argentina estaba en problema el 2001. Entonces, claramente son útiles para situaciones donde hay mucho susto, mucho miedo, etcétera. Ahora, si tú lees el comunicado de esta intervención, lo vinculan con una justificación que es bien interesante, que es reemplazar otras fuentes de liquidez internacional que hoy día tienen y que son contingentes. ¿De dónde viene eso? Eso viene del 2020 y del 2022, cuando las intervenciones cambiarias, que fueron bien grandes, fueron ventas bien masivas de dólares, se apoyaron en que al mismo tiempo el banco consiguió líneas de crédito contingentes con el Fondo Monetario en particular. ¿Ya? Equilibrada por ahí. Claro, porque tú quieres usar tu liquidez, pero quieres al mismo tiempo tener el backstop y el respaldo en caso de... Vendo mis dólares. No se usaron. Vendo mis dólares, pero tengo donde echar mano si lo necesito. Exactamente. Como un extra, ya, en caso de que lo necesites. Es condicional, no es que te lo prestaron, no es como Argentina que le pasaron al bata, no, es una línea de crédito por si lo necesitas. Lo que ocurre es que parte de la idea de que sea una línea de crédito contingente, excepcional, es que es transitoria. No es algo que hay que tener como para siempre, ¿no es cierto? Y la última vez que eso se renovó fue justamente el año pasado, en agosto del 2024, donde se renovó esta línea por alrededor de 14.000 millones de dólares por un plazo de 2 años. ¿Ya? Entonces, en agosto del próximo año se supone que eso se vence. Y mi impresión es que, como ha ocurrido con otras líneas, como ocurrió con Perú, que se salió de la misma línea que tenía el año pasado, como ocurrió con Colombia, que también salió, que el camino es hacia mejor tener tu propia plata. O sea, estamos juntando agüita para el próximo año, cuando se venza esta línea, tener nuestras propias reservas. Yo creo que la idea es esa. O sea, yo creo que la idea, y lo dice el comunicado, es acumular reservas propias para posiblemente avanzar a cancelar o reducir materialmente estas líneas contingentes que existen hoy. ¿Y por qué, Pablo García, esa línea se vencería? Pues se vence porque tiene 2 años, pero Sí. ¿por qué no renovarla? ¿Tiene algún costo renovarla? ¿O porque esas plata, esas líneas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se las va a destinar a otros países? Mira, yo creo que hay 2 razones. Una es que tú, cuando dices que necesitas algo en caso de que haya una emergencia, es algo que tiene que ser solamente contingente a que la emergencia pueda ocurrir, ¿ya? Y eso fue obviamente el 2020 con la pandemia. Obviamente el 2022 con todas las dudas que había con el camino al plebiscito constitucional, ¿cierto? Hoy día eso no está en el panorama. La economía se ordenó, hay cierto encuadre institucional, financiero, ¿no es cierto? Tenemos un montón de datos todos los días, pero en términos de lo que pasaba en esa época no estamos en ese mundo, ¿cierto? Y por lo tanto el camino natural es decir,
esto se usa o se pide cuando realmente hay una emergencia. Si esa emergencia no está, en lo natural también es bajarlo. También ocurre que el Fondo Monetario está en un proceso de transición. En un minuto se da una concentración grande de recursos que estaban potencialmente comprometidos con Latinoamérica. Por ejemplo, México tenía esta línea, Colombia tenía esta línea, Perú tenía esta línea, Chile, y hay un programa gigante con Argentina. Entonces, esto es como cualquier institución financiera que se tiende a preocupar si tiene mucha concentración en un cliente o un grupo de clientes parecidos. Entonces, es natural también que el fondo quiera avanzar hacia ir bajando esta exposición hacia el futuro. Ya. Pero no es algo al que preocuparse, es una acción natural. Sí, de hecho la reacción del mercado, hay dos cosas que son interesantes. La reacción del mercado fue bien chica, subió 1% del dólar nomás, nada más. No, primero un salto y después lo ordenó. Claro, pero fue 1%, o sea, es una cifra bien pequeña. Si te acuerdas del 2022, cuando el banco anunció una venta, en 2 días el dólar cayó 100 pesos. Sí, claro. O sea, tú te das cuenta que era el objetivo por lo demás. Claro, hay un objetivo mucho más de estabilización. Aquí no hay financiera. un objetivo de influir en el tipo de cambio. No, a ver, hay una necesidad de previsión futura. Claro, y la manera como lo van a hacer además, esto es interesante, dijeron que van a comprar hasta 25 millones por día, no es compromiso firme, y dicen hasta 3.000 millones cada semestre. Eso sugiere o indica, ¿no es cierto?, que van a haber revisiones semestrales. Claro. Eso es lo que uno lee entre líneas de un comunicado que arrienta el cueto, como todos, ¿no es cierto? Es bien evidente que debería ser así. Ahora, pero en ese sentido, lo que está haciendo el Banco Central es cambiar reservas en pesos por reservas en dólares. No, es cambiar una línea contingente que eventualmente podrías pedir por plata que tú vas a tener en tu propio balance. Todo en dólares. Que la metes al balance en dólares. Sí. Pero tú esos dólares los compras con pesos que tenías de reservas. No. Los dólares los compras con emisión de papeles y emisión, nomás. Eso es la forma natural. O sea, en el fondo emites deuda. Emites deuda que se llaman PDVCs. Eso se llama esterilizar esto. Perfecto. Siempre esto es esterilizado de forma de no afectar la política monetaria. Esto es muy importante. ¿Qué es el punto? ¿Qué es lo que es esterilizar, Pablo? Explícamelo. Esterilizar significa lo siguiente. Que imagínate que tú vas y compras dólares. ¿Qué es lo que estás entregando? Estás entregando pesos. Sí. Entonces estás aumentando la emisión monetaria y eso es una política monetaria más expansiva. Pero la política monetaria se define con las RPM y con los IPOM. Entonces tú no quieres que esta política de intervención cambiaria te altere tu política monetaria. ¿Y esta emisión no afecta la inflación? Bueno, que justamente la esterilizas retiras los pesos al emitir deuda de 1 año, 6 meses, ¿cierto? Con los PDVC. Emito con deuda y lo meto a la reserva, no lo meto al día a día, con lo cual eso es esterilizar eso inflación. Es esterilizar, porque el régimen que tenemos de política monetaria en Chile, tú quieres aislar, esterilizar tu conducción de política monetaria, que son las RPM, las TPM que tienen. Emito pero lo guardo. Exactamente. No emito y lo gasto. Y no lo meto al flujo para que no genere inflación. Exactamente. Esa es la esterilización. Por ejemplo, tú no quieres que esta inversión cambiaria te baje la tasa de interés, ¿no es cierto? Claro. No quieres que influya en la tasa de interés. Claro, no quieres que influya, exactamente. Ahora, hay veces que esto es más enredado, se confunde la gente, ¿cierto? El mercado le cuesta entender porque es difícil de explicar. Y ha ocurrido en ocasiones, como ocurrió cuando el banco... porque vendieron dólares el 2020, yo estaba ahí, ¿no es cierto? Y después el 2021 hubo una política de comprar dólares de vuelta para reponer, parecido a lo que está haciendo ahora, y eso en un minuto se interrumpió porque se empezó a cuestionar de si la compra de dólares estaba afectando la inflación en ese minuto era bien alta, ¿se acuerdan? Claro. Por los retiros y el IFE, entonces eso llevó a suspenderlo en un minuto. Metían presión a la demanda y subía el precio. O sea, hay algunos vasos comunicantes ahí, pero yo creo que en esta ocasión el Banco Central, al decir que es hasta 25 millones diarios y hasta 3.000 semestrales, está dejando el espacio de que si esto se enreda, simplemente suspenden este programa o lo postergan. No queda ¿Cuánto mucho? le está costando? Bueno, eso depende de qué ocurra con el dólar en el futuro. ¿Puede ganar? Ese es el efecto principal. Que puede ganar, digamos. A ver, si el dólar sube, terminas ganando, pero mi impresión es que la lógica de este proceso de intervención no es ganar o perder plata, sino que es acumular liquidez en dólares. Pablo García, son las 8:53, no quedan muchos minutos. ¿Tú eres militante? No. No militas, pero fuiste tú eres un economista adscrito al socialismo democrático, a la candidata Toá.
Sí, yo estuve en el comando de Carolina, Toa. efectivamente, sí. No perdamos tiempo, eres más bien un socialdemócrata, para hacerla corta porque no es mucho tiempo. ¿Cuánto te identifica la candidatura de Yanet Jara? ¿Te han invitado, varias preguntas en una, te han invitado a la candidatura de Yanet Jara? ¿Te interpreta lo que hace Luis Eduardo Escobar? ¿Dónde están tú? ¿Dónde está tu mirada política económica hoy día? Bueno, yo di varias entrevistas después de la primaria para decir que no tenía intención de sumarme al comando de Yanet Jara. Creo que hay que ser bien explícito en eso y ser bien claro de que no era parte de mis planes, no era parte de mis intenciones. Básicamente eso yo creo que es importante dejarlo bien nítido, ¿no es cierto? Ahora, creo que lo que está haciendo Luis Eduardo creo que es bien nítido, porque está poniendo sobre la mesa temas que son bien de fondo. Me parece muy bien que lo haga. Lo que él ha opinado me interpreta plenamente. Pero aquí yo creo que la discusión más bien no son las opiniones de alguien o de alguien del comando, de algún partido, sino que finalmente lo que piensa Yanet Jara. Eso yo creo que es lo central en este... otorga. Pero... Dio entrevista el domingo, Luis Eduardo Escobar, sí. Dio una entrevista ayer en la tarde aquí y dice que reafirma cada uno de los dichos y amplificó y profundizó las ideas del domingo, supuesto, sí. En cuanto hacia rol del privado, no hay cambio en el sistema económico. Pero mi pregunta frente a la posición de Yanet Jara respecto a eso, porque no me cae la menor duda que Luis Eduardo cree en esos temas, no me cae la menor duda, ¿cierto? La pregunta es que si ella cree en eso, ¿por qué no eran los puntos centrales en su programa para la primaria? O sea, hay porque hay una candidatura más amplia. No, pero entonces esto es como Mitt Romney, cuando su jefe de campaña dijo, este es el headset sketch que vas y borras y cambias. Entonces, ¿pero cuáles son tus convicciones profundas? Yo creo que esa es la pregunta bien de fondo acá, porque cuando uno elige una presidencia, hay un tema de confianza. Hay ideas que se declaran, hay posibilidades de hacer reformas que uno evalúa después en la práctica, pero lo más importante que conecta estas dos cosas son tus propias intenciones y tu propia visión del mundo. Y esa es la parte de la confianza que uno tiene que desplegar respecto al electorado que va a votar por ti. Entonces, esa es la parte que a uno le queda la duda, ¿no es cierto? Si Yanet Jara cree en lo que está diciendo Luis Eduardo Escobar y también creía en lo otro antes, bueno, pero ¿cuál es el cambias de principios sobre la base de la conveniencia política? Eso no es una base para construir confianza, yo creo. O sea, está al debe en confianza. Yo creo que una declaración nítida, clara respecto a lo que ella piensa sobre esta divergencia de visiones de parte de ella es bien fundamental. Y mientras eso no ocurra, ¿tú crees que puede ser estratégico? Es que, no sé. Entonces, ¿por qué participaron ustedes en una primaria con alguien que pensaba tan diametralmente distinto a ustedes, corriendo el riesgo de tener que bancárselas si perdían? Yo puedo hablar por mí mismo, no puedo hablar por los partidos que fueron los que acordaron hacer este proceso político, ¿cierto? Pero yo tú soy formaste independiente. parte de una campaña, ¿por qué te embarcaste en algo que si perdías tenías que de alguna manera comprometerte? Pero yo soy independiente, así que no tenía que comprometerme a nada. Pero después, ¿no? tú sabes a qué me refiero, a la Carolina Toa, el mismo Escobar. yo soy vocero de mí mismo solamente. Sí, yo sé. Entonces, si yo fuera militante de un partido, y hubiese participado en ese partido para justamente armar este proceso de primarias, claramente hay un compromiso personal mucho más importante, institucional, partidista, para seguir trabajando, ¿cierto?, por el resultado de la primaria. Pero yo soy independiente, consideré que lo que planteaba Carolina Toa era interesante para darle racionalidad y mover la política hacia el centro, ¿cierto? Y bueno, no fue lo que ocurrió finalmente en la primaria, y como soy independiente no me compromete ese resultado a sumarme a... ¿Y qué hace un votante como tú, independiente, que tiene domicilio ideológico requete contra conocido, eres un técnico, eres un candidato eterno a cumplir roles o en el Banco Central o en el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, porque eres joven? ¿Qué hace en una circunstancia? No, está bien, porque eres cincuentón. ¿Qué hace un profesional de tu perfil en una circunstancia, una coyuntura como la que estamos viviendo? Bueno, como uno es independiente y ciudadano de pie, como se dice, la gracia es que el voto es secreto. Entonces, uno opina de lo que cree y tomaré las decisiones que correspondan en la privacidad de la urna en su minuto, ¿cierto? Pero uno no tiene que arrojarse representatividad más allá de la propia opinión. Tú no participaste en la candidatura de Jara, pero ¿votarías por Jara? De nuevo, yo creo que acá hay un problema más de
de no liderar opiniones ni empujar ideas, y tendré que decidir ese voto en el minuto que llegue el momento, ¿no? Y la gracia de eso, como te digo, como yo no estoy moviendo nada, simplemente no se mueve más mi propia decisión. Mi propia decisión será. ¿Las declaraciones de Escobar te acercan o te alejan de un voto por Jara? No, yo creo que Luis Eduardo está haciendo una buena pega. No sé, eso aparte. ¿Te acercan o te alejan? Yo, mira, no sabría decirte. Buen cabeceador. Eso, yo creo que no es. Buen cabeceador. Buen despejador. Buen despejador. El voto se decide el día de la elección y las opciones son varias. Como Don Elías, patrón del área, pero va a despejar cabezazos. La tira al córner. Pablo García, gracias por estar aquí. La tira al córner. Nos vemos mañana, ya viene información privilegiada. Que tengan buen día. Con Álvaro Vaz y Gonzalo Restini. Arranco. Que te vaya bien. Chao. Sí, mejor. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.